Muy buenas noches, mis amigos, mis amados hermanos en la fe y en la preciosa y bendita esperanza que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo muy, pero muy rico para todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a nuestra programación. Les habla su hermano en la fe, Hugo Tapiolas, aquí desde nuestro canal de Google. Estamos felices y contentos porque podemos blandir la espada del Espíritu. Alabado sea el nombre de nuestro Dios por ese privilegio y por esa dicha que tenemos de poder predicar la rica, nutritiva y preciosa palabra de Dios. Un saludo muy, pero muy especial a todos los hermanos que se unen con nosotros a esta programación. Este ya es el tema número 86. Ya hemos grabado 85 temas para tu deleite y crecimiento espiritual. Una alegría enorme saber que podemos contribuir. Estamos colocando nuestro granito de arena en cuanto a la predicación del Evangelio se refiere. Es realmente precioso poder predicar la preciosa palabra de Dios. Como dice el apóstol Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Qué hermoso es el tesoro que tenemos. No hay duda, mis amados, que la palabra de Dios es el tesoro por excelencia. Es el tesoro más rico y más glorioso y sublime que podemos tener en esta vida y que tendremos en la venidera. Muy bien, hoy hemos preparado para el deleite espiritual de ustedes un menú más en este enorme buffet espiritual de 85 temas, 85 menús diferentes, de tal manera que podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. De tal manera que no se cumpla en nosotros Oseas 4:6. Porque Oseas 4:6 es uno de los martillazos más fuertes que Dios le da a su pueblo en su palabra. Oseas 4:6 dice: mi pueblo se pierde, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y eso es realmente una realidad cruda y lamentable al mismo tiempo. Miles y millones de cristianos van a perecer, se van a ir a la ruina y van a terminar en la bancarrota por falta de conocimiento, porque no quisieron crecer en el conocimiento de la verdad. Y eso realmente se paga muy, pero muy caro. Y por algo Oseas 4:6 lo dice. Muy bien, vamos entonces, mis amados, a doblar nuestras rodillas para solicitar la guía, la tutela y la dirección del Espíritu Santo. Porque hoy tenemos un tema tremendo. Hoy realmente tenemos un tema demasiado impresionante. Pero no podemos darnos el lujo de comenzar sin antes pedir la guía del Espíritu Santo, que es
es el único maestro seguro, el único maestro en el cual podemos confiar plenamente. ¿Por qué? Porque fue el que inspiró las sagradas escrituras, y el mismo que le inspiró a los profetas y apóstoles es el mismo que nos puede abrir el entendimiento también a nosotros. Muy bien, vamos entonces a irnos en oración. Vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a pedir la guía y la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Amoroso Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti para darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra, por tus promesas, por amarnos con un amor tan grande, tan maravilloso, tan extraordinario. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias por el privilegio de conocerte. Gracias porque un día nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor, porque tu palabra es más dulce que la miel. Porque tu palabra es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Gracias por todas las bendiciones recibidas hasta aquí. Gracias porque tenemos la dicha de blandir la espada del Espíritu que es tu palabra. Oh Señor, queremos orar por todos los hermanos y hermanas que en diferentes lugares se encuentran, no solamente de este continente, sino en el resto del mundo. Queremos orar en forma muy especial por el hermano Patricio y su esposa Ana en Chile. Que el Espíritu Santo los pueda llevar al conocimiento pleno de la verdad. También queremos orar por aquellos hermanos a quienes le estamos llevando el conflicto de los siglos. Y cuando digo hermanos, tú sabes que me refiero a los evangélicos, a quienes le estamos llevando el conflicto de los siglos para que el Espíritu Santo pueda utilizar ese libro como herramienta para abrirle los ojos de tal manera que puedan llegar al conocimiento de la verdad. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Bendice tu palabra al ser predicada en esta hora. Que la misma pueda realmente causar el impacto que tanto anhelan todos los ángeles que nunca cayeron. Oh Señor, bendícenos ahora en la exposición del tema. Que el Espíritu Santo pueda adueñarse por completo de nosotros. Que podamos ser guiados, dirigidos e influenciados por la tercera persona de la deidad, o sea, el Espíritu Santo. Oh Padre amoroso, que tu palabra corra, que tu palabra impacte, que tu palabra cause realmente una verdadera revolución en nuestras vidas. Que podamos deleitarnos cada día más y más por medio de el mensaje que tenemos o que extraemos de tu palabra. Oh Señor, gracias por escucharnos y quédate con nosotros y que podamos deleitarnos en gran manera, en gran medida, porque no hay mayor gozo, no hay mayor deleite que disfrutar de tu compañía. Por eso, Señor, te agradecemos, te alabamos, te exaltamos y a la vez te pedimos que nos acompañes y nos ayudes en cada una de las actividades que estamos realizando para tu causa. Quédate con nosotros, acompañándonos, fortaleciéndonos, animándonos y estimulándonos a perseverar en tus caminos.
porque te pedimos todo esto en el dulce, precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos entonces listos. Ahora sí, tenemos la dicha de comenzar el tema. Vamos a ver, porque acá en la pizarra hemos puesto el título del tema que vamos a tratar hoy. El título del tema de hoy es: ¿a quién representa Abel en tipología bíblica? Esa es la gran pregunta que vamos a responder por medio a medida que desarrollemos el tema de hoy. ¿A quién representa Abel en tipo y antitipo? ¿A quién representa Abel en tipología bíblica? Hemos presentado ya muchos temas sobre tipología bíblica. Esta es una de las asignaturas favoritas que tengo y me gozo en predicar sobre estos temas. Oh, mis amados, hoy tenemos un tema demasiado tremendo. Es fuerte, pero vale la pena. Realmente vale la pena. Muy bien, vamos entonces a anotar acá en la pizarra los versículos que nos van a servir de introducción al tema de hoy. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11, verso 4. Y también Primera de Juan, capítulo 3, versículos 11 y 12. Estos dos versículos nos van a servir como trampolín para zambullirnos al tema de hoy. ¿A quién representa Abel, el hermano de Caín, el hijo de Adán y Eva? ¿A quién representa Abel en tipo y antitipo? Esa es la gran pregunta que vamos a responder por medio del estudio que vamos a realizar en esta hora. Así que, mis amados, ajustense los cinturones, porque el tema de hoy va a estar candente, pero vamos a descubrir cosas extraordinarias. Muy bien, vamos a buscar entonces el primer pasaje en cuestión. Es Hebreos capítulo 11, versículo 4. Dice así la inspiración. Hebreos 11, 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Alabado sea el nombre del Señor por este detalle. Noten lo que dice. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Otro detalle preciosísimo. Noten, hermanos, gracias a que presentó aparece acá la palabra ofreció a Dios. Gracias a que ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, como fruto de eso, dice el versículo, que alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Aquí realmente tenemos un
preciosísimo pasaje del Nuevo Testamento. Ahora, vamos a unir Hebreos 11:4, vamos a encadenar con Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 11 y 12. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 11 y 12, dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ese es el 11. Ahora viene el 12. Noten bien este versículo porque es clave. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y ahora viene, noten el flor de detalle que viene ahora. ¿Y por qué causa le mató? Y ahora viene, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Qué impresionante, mis amados, lo que tenemos acá. Este versículo 12 es impresionante. Lo que contiene este pasaje es realmente impresionante. Ahora, teniendo estos dos pasajes en mente, vamos a hacernos la primera pregunta. La primera pregunta de la noche es: ¿a quién representa Abel en primera instancia? Noten ese detalle. ¿A quién representa Abel en primera instancia? Quiere decir que acá en la pizarra tenemos que poner el número 1. Porque la pregunta que nos estamos formulando es: ¿a quién representa Abel en primera instancia? Y la respuesta se encuentra en Conflicto de los Siglos, página 50. Tremendo pasaje, mis amados. Alabado sea el nombre de nuestro Dios por esta página 50 del Conflicto de los Siglos. Es realmente una página espectacular y fantástica. Y les voy a leer un pedacito, un extracto solamente de la página 50 del Conflicto de los Siglos, porque ahí está la respuesta a esta pregunta que recién nos formulamos. ¿A quién representa Abel en primera instancia? Dice así, Conflicto de los Siglos, página 50. No hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. ¡Qué hermosura, mis amados! Noten lo que dice. ¿Qué es lo que dice acá? Acá dice que no hay duda, no hay una molécula, una partícula de duda de que los cristianos primitivos, está hablando de aquellos que pertenecían a la iglesia de Éfeso, a la primera iglesia que aparece en Apocalipsis 2. Está hablando de los cristianos de la primera generación. Noten lo que dice. No hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. ¿Qué quiere decir un pueblo peculiar? La palabra peculiar es sinónimo de un pueblo distinto, un pueblo especial, un pueblo diferente de todos los otros pueblos. Eso significa la palabra peculiar.
Entonces, acá dice que no tenemos una gota de duda de que los cristianos primitivos eran un pueblo peculiar. Y alabado sea el nombre del Señor por este detalle tan precioso. Ahora, lo que va a decir a continuación es el por qué eran un pueblo peculiar. Noten lo que dice: su conducta intachable. Subrayen ese detalle. ¿Qué dice? Su conducta intachable. ¡Qué hermosura esa característica! Ahora, ¿a qué versículo de la palabra de Dios nos lleva eso? Vamos a buscar Filipenses. Vamos a buscar el libro de Filipenses, porque este detalle que acabamos de encontrar acá justamente nos conduce a un versículo que encontramos en el capítulo 2 de Filipenses, versículos 14 y 15. Noten, su conducta intachable, ahí nos quedamos, y esa característica lo vamos a encadenar con el versículo 14 y 15 de Filipenses 2, porque noten lo que dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y ahora viene el versículo 15: para que seáis irreprensibles. Ahí está. Irreprensibles es sinónimo de intachable. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Alabado sea el nombre del Señor por eso. De paso, esa expresión luminares en el mundo es lo mismo que pueblo peculiar, como dice acá en la página 50 del Conflicto de los Siglos. Ahora, sigamos viendo cuáles eran las otras características que tenían los cristianos primitivos. Dice: su conducta intachable y su fe. Allá hay dos características: su conducta intachable, 1, y 2, su fe, constituían un reproche. Ahí está. Subrayen esa palabra, mi estimado hermano. Noten lo que dice. ¿Qué constituía? ¿Qué dos características constituían un verdadero reproche de parte de los cristianos primitivos para el mundo? Número 1, su conducta intachable, sin mancha o irreprensible. Y número 2, su fe. Subrayen esas dos características porque tienen un peso gigantesco. Dice acá que esas dos características constituían un reproche continuo que perturbaba la paz del pecador. Ahí está. Noten, mis amados, ¿qué dice? Acá dice que esas dos características que poseían estos cristianos primitivos constituían un reproche para el mundo que los rodeaba. Y ahora viene la bomba. Ahora viene el verdadero bombazo. Noten lo que dice: por eso los odiaban los impíos, como Abel fue aborrecido
por Caín. Ahí está, mis amados, noten lo que dice. Aquí tenemos entonces la respuesta a la primera pregunta que nos hemos formulado. ¿A quién representa entonces Abel en primera instancia? Representa a aquellos que por su conducta intachable y su fe son un reproche continuo para los impíos. A ese grupo de personas está apuntando esta cita. Entonces vamos a poner acá a aquellos que por su conducta intachable y su fe constituyen un reproche para los impíos. O sea, mis amados, que en primera instancia Abel representa a todos aquellos que tienen estas dos características: conducta intachable y una fe genuina. Y por tener esas dos características son odiados por el mundo. Qué tremendo lo que estamos diciendo, mis amados. Dice acá: por eso los odiaban los impíos. Y ahora viene el cómo. Como Abel fue aborrecido por Caín. O sea, mis amados, en primera instancia, Abel representa a todos aquellos cristianos que son odiados por los impíos. Vamos a poner aquí entre paréntesis la palabra odiados por los impíos. Qué tremendo lo que estamos diciendo, mis amados. Eso quiere decir, mi estimado hermano, que todos aquellos que tengan una conducta intachable y una fe anclada o bien anclada en Cristo Jesús van a ser odiados por el mundo. Noten, hermano, qué tremendo este detalle que aparece acá. Y noten cómo termina la cita. Desde el tiempo de Cristo hasta hoy, noten, sus verdaderos discípulos han despertado el odio y la oposición de los que siguen con placer los senderos del mal. Noten, hermanos, qué impresionante lo que tenemos acá. Quiere decir, mi estimado, dicho de otra forma, todos aquellos que predican la verdad, todos aquellos que denuncian el pecado, todos aquellos que hablan francamente y sin ocultar nada, todos aquellos que denuncian la apostasía, todos aquellos que son fieles y viven una vida de fidelidad a los principios del cielo, no solamente van a despertar el odio y la oposición de los que siguen los caminos del placer, sino que también dice acá la cita que están representados por el justo Abel. ¡Qué impresionante, mis amados! Aquí tenemos una verdad sublime. Entonces, ya tenemos la respuesta a la primera pregunta. ¿A quién representa entonces Abel en primera instancia?
Abel en primera instancia es un símbolo de todos aquellos que por tener una conducta intachable y una fe anclada en Jesús son un reproche para los impíos o son odiados por los impíos. Ahora, ¿a qué versículo del Antiguo Testamento nos lleva esto que acabamos de leer? Vamos a buscar Amós capítulo 5. Busquen conmigo Amós capítulo 5, porque aquí vamos a encontrar un texto impresionante. Amós, libro del profeta Amós. Amós es uno de los profetas menores. Amós capítulo 5, verso número 10. Amós capítulo 5, verso 10. Noten, hermanos, y díganme si este versículo no encaja perfectamente con esta cita que recién leímos del Conflicto de los Siglos, página 50. Noten lo que dice solamente el versículo 10. Amós 5:10 dice así: ellos aborrecieron, ahí está la palabra, ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Noten, mis amados, qué tremendo pasaje. Este versículo lo tenemos que encadenar con la cita que recién leímos de la página 50 del Conflicto de los Siglos. Ahora, este no es el único. Noten lo que encontramos también en Jeremías capítulo 26. Vamos a buscar el libro del profeta Llorón. Jeremías capítulo 26. Jeremías capítulo 26, versículos 13 al 15. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten cómo Abel era un símbolo del profeta Jeremías. Noten, el profeta Jeremías tenía mucho de el hermano de Caín llamado Abel. Noten lo que dice Jeremías capítulo 26 del 13 al 15. Y aquí vamos a encontrarnos con un pasaje impresionante. Dice así el texto: mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Y ahora noten el versículo 14 y 15. Tremendo pasaje. Dice así: en lo que a mí toca, he aquí, estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Versículo 15. Mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores. Porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. ¡Qué tremendo, mis amados! Díganme si acá no vemos un precioso reflejo
de lo que fue Abel mientras estaba vivo. Aquí vemos un reflejo no solamente de eso, sino también un reflejo de la página 50 del conflicto de los siglos que ya leímos. Ahora, otro pasaje interesantísimo lo encontramos en el capítulo 11 de Jeremías. Noten lo que dice Jeremías capítulo 11, versículo 21. Noten lo que dice este pasaje. Dice así, Jeremías 11, 21. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida, diciendo: no profeticéis en nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos. Noten, hermano, este pasaje es un reflejo del anterior de Jeremías 26, 14 y 15. Ahora, otra pregunta que tenemos que responder es la siguiente: ¿a quién representa Abel en segunda instancia? Esta es la pregunta que le sigue. Por lo tanto, vamos a poner acá en la pizarra el número 2 para que podamos ver a quién representa Abel en segunda instancia. Y la respuesta la tenemos en Conflictos de los Siglos, página 544. Mi estimado hermano, esta es una cita gloriosa y preciosa a la vez. Dice así la página 544 del Conflicto de los Siglos: Satanás ha seguido con los hombres la misma práctica que siguiera con los ángeles. Noten, quiere decir, mi estimado, que la misma técnica que Satanás usó en el cielo después de su rebelión, cuando empezó a esparcir sus mentiras entre los ángeles del cielo, es la misma técnica que está usando hoy. Ahora, noten cómo va a agrandar un poco el panorama. Noten cómo sigue diciendo: como él, o sea, como Satanás, muchos tratan, y acá viene la bomba, mi estimado. Noten lo que dice: como él, ese él es Satanás, como Satanás, muchos tratan, escuchen bien ahora lo que se viene, de romper el freno. ¿Cómo? ¿Qué quieren hacer muchos? Muchos quieren romper el freno. ¿Pero qué freno? Noten lo que sigue diciendo: muchos tratan de romper el freno de la ley de Dios. ¿Cómo? ¿Qué es lo que muchos están haciendo? Al igual de lo que Satanás hizo en el cielo, en su rebelión. ¿Qué es lo que muchos están haciendo como él? Romper el freno de la ley de Dios. ¡Qué impresionante, mis amados, es esto! Esto sí que es algo, pero exageradamente grave. Ustedes se imaginan lo que es romper ese freno, y pongan entre corchetes o entre comillas esa expresión. Ustedes se imaginan lo que es romper el freno de la ley de Dios. Y noten qué más. Y prometen a los hombres la libertad mediante la transgresión de los mandamientos.
Noten, hermano, esa es una mentira satánica. Nunca le creas a Satanás cuando Satanás te quiera prometer libertad en la transgresión de la ley de Dios. Esa es una mentira diabólica por excelencia. Esa es una mentira que salió en el laboratorio del infierno. Esa es una mentira que se originó en la mente luciferiana del jefe de los ángeles caídos. Oh, mis amados, nunca, pero nunca puede haber libertad en la transgresión de la ley de Dios. Eso es completamente imposible. Ahora, noten cómo sigue diciendo la cita. La censura del pecado. ¿Qué? La censura del pecado, o sea, condenar el pecado, condenar lo que está mal, condenar la apostasía. Despierta aún el espíritu de odio y resistencia. ¡Qué tremendo, mis amigos! Noten lo que dice. ¿Qué dice acá? Acá dice que cuando uno condena el pecado, eso despierta, ¿qué cosa? Despierta el odio y la resistencia. Noten cómo termina diciendo: desde los días del justo Abel hasta los nuestros, tal ha sido el espíritu que se ha manifestado contra quienes osaron condenar el pecado. Ahí está, mi estimado hermano. Más claro, imposible. ¿A quiénes entonces representa Abel en segunda instancia? Abel en segunda instancia es un símbolo de todos aquellos que con valor condenan, vamos a poner acá, condenan el pecado. Así como suena, mi estimado hermano. ¿A quién representa entonces Abel en segunda instancia? Abel en segunda instancia es un símbolo de todos aquellos que están dispuestos a condenar el pecado. No importa el nombre que éste tenga. Oh, mis amados, siempre, pero siempre que una persona se levante para condenar la apostasía o el pecado, siempre se va a levantar también el odio o la resistencia. Lo dice claramente la cita de la página 544 del Conflicto de los Siglos. Oh, mis amados, qué impresionante lo que estamos diciendo. Ya tenemos entonces dos instancias. En primera instancia, Abel representa a todos aquellos que por su conducta irreprensible son un reproche para los impíos o son odiados por los impíos. Y en segunda instancia representa a todos aquellos que están dispuestos a condenar el pecado. Pero déjame decirte una cosa, mi estimado hermano. Para condenar el pecado tenemos que tener valor. No se puede condenar el pecado si tú no tienes el mismo, pero el mismísimo valor que tuvieron los reformadores de la época de Juan Wesley en adelante. No se puede condenar el pecado si tú eres un cobarde. No se puede condenar el pecado si tú no posees el mismísimo valor que tuvieron todos
los reformadores que vinieron después de Juan Wesley, que fue el primero de todos los reformadores que se levantaron con valor para ser también un prototipo de Abel. Así que, mi estimado hermano, está clarísimo y más claro no puede ser. Ahora, ¿cuáles son las dos cosas que suceden cuando los Abeles modernos condenan el pecado? Ahora vamos a ver a continuación cuáles son las dos cosas que suceden cuando se levantan los Abeles modernos y justamente hacen lo que dice acá: condenan el pecado o la apostasía. Noten lo que dice Conflicto de los Siglos, página 554. Conflicto de los Siglos 554 nos da la respuesta a esta pregunta. Dice así el texto, la cita inspirada: cuando los mensajeros que Dios envía para amonestar tocan la conciencia. ¡Epa! ¿Qué dice que tocan los verdaderos atalayas? Cuando predican la verdad, tocan la conciencia. Noten qué sucede. Satanás induce a los hombres a que se justifiquen. Ahí está. Noten, hermano, vamos a poner acá en la pizarra, vamos a poner acá en este cuadrado cuáles son las dos cosas que suceden. Número uno, Satanás les induce a que se justifiquen. Esto es lo primero que Satanás va a querer hacer con todos aquellos que se les toque la conciencia o se les condene las malas prácticas que están realizando. Eso es número uno. Y ahora viene el número dos. Satanás induce a los hombres a que se justifiquen. Y ahora viene: y a que busquen la simpatía de otros en su camino de pecado. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten lo que dice. Número dos, entonces, Satanás les induce no solamente a que se justifiquen, sino también a que busquen la simpatía de otros, de tal manera que ellos o ese grupo le pueda ayudar en su camino hacia el pecado. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Estas son las dos cosas que suceden cuando los Abeles modernos se levantan para condenar el pecado. ¡Qué tremendo, mis amados! Ahora, ¿a quién representa Abel en tercera instancia? Vamos ahora al punto número 3. ¿A quién representa Abel en tercera instancia? Noten lo que dice, mis amados, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 151. Da la respuesta a esta pregunta. Noten cómo dice la cita: como la sangre de Abel clamó desde el suelo. Noten, como la sangre de Abel clamó desde el suelo, hay voces que claman desde las cuevas de las montañas.
¡Qué tremendo, mis amados! Aquí ya tenemos una pista preciosa de a quién representa Abel en tercera instancia. Noten como la sangre de Abel clamó desde el suelo. Hoy por hoy hay voces que claman desde las cuevas de las montañas, desde la tumba de los mártires, desde las bodegas de las montañas. ¿Hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas a nuestras de los que moran en la tierra? ¡Qué tremendo lo que dice, mis amados! Aquí tenemos entonces el número 3. ¿A quién representa Abel en tercera instancia? Representa a los mártires. A los mártires, a todos aquellos que murieron por su fe, a todos aquellos que fueron aserrados, a todos aquellos que fueron torturados y muertos por la Inquisición romana, a todos aquellos que fueron torturados en esa terrible inquisición inventada por su majestad satánica. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Aquí tenemos entonces la tercera instancia. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vamos a buscar, porque hay justamente un pasaje interesantísimo en el libro de Apocalipsis. Vamos hasta allá. Apocalipsis capítulo 6. Vamos a ver, hermanos, en qué parte de Apocalipsis están los Abeles modernos. Noten, aquí nos vamos a encontrar con los Abeles modernos y están en el Apocalipsis. Noten el capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 9 al 11. Aquí están, en estos versículos que vamos a leer a continuación, están los Abeles modernos, representados por todos los mártires que fueron decapitados o torturados o muertos por su fe. Noten lo que dice. Vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Se acuerdan el primer versículo que habíamos leído de Hebreos 11:4? En este versículo 4 de Hebreos 11 también decía que Abel, por haber presentado un excelente sacrificio, dio testimonio. Y noten cómo acá en el versículo 9 de Apocalipsis 6 también aparece la misma palabra. Y noten lo que dice. Versículo 10. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como
ellos. Oh, mis amados, aquí tenemos la tercera instancia. ¿A quién representa entonces Abel en tercera instancia? En tercera instancia, Abel representa a los mártires, a todos aquellos que murieron como mártires en la época de la Inquisición romana, y también otros que murieron como mártires en otra etapa de la historia de este mundo. Oh, mis amados, aquí tenemos un verdadero, un paralelo tremendo. Noten, así como la sangre de Abel clamó, así también la sangre de esos mártires está clamando desde la tierra para que Dios haga justicia. Ese es el tremendo paralelo que encontramos entre Génesis 4 y Apocalipsis capítulo 6. A ver, ahora, ¿a quién representa Abel en cuarta instancia? Esa es la pregunta que vamos a responder ahora. Vamos al número 4. ¿A quién representa Abel en cuarta instancia? Qué tremendo, mis amados, lo que viene a continuación. Les voy a leer esta cita que se encuentra en el libro Cristo Triunfante, página 39. Anoten y léanlo después, porque realmente es impresionante. Noten lo que dice. Caín fue fiel y trató de hacer, Caín fue infiel y trató de hacer prevalecer sus ideas personales. Noten, hermano, ¿qué es lo que siempre quieren hacer los impíos? Los impíos, representados aquí por Caín, lo que más anhelan hacer es que prevalezca sus ideas personales. En cambio, con el cristiano pasa lo contrario. El cristiano se olvida de sus ideas personales, de sus ideas incluso que con las cuales creció y se desarrolló en esta vida. El cristiano se olvida de todo eso y lo que tiene que hacer prevalecer es la palabra de Dios y no sus puntos de vista favoritos. Y ahora viene el bombazo. Noten lo que dice. Punto seguido. Abel protestó contra estos principios, señalándolos como deslealtad. ¡Qué tremendo, mis amados! Les leo de vuelta. Noten qué tremendo este bombazo. Noten, Abel protestó. Ojo con esa palabrita. Abel protestó contra estos principios, señalándolos como deslealtad. Eso quiere decir, mi estimado, que Abel era un protestante. Quiere decir, mi estimado, que en cuarta instancia Abel es un símbolo de los protestantes. ¿Por qué? Porque los protestantes es justamente eso es lo que hacemos. Protestamos contra aquellas cosas que Dios condena en su palabra. Esa es justamente la característica que tenemos como protestantes. Justamente eso. Y acá dice que Abel protestó contra esos principios. ¿Qué principios? Contra los
con el hecho de que Caín quería hacer prevalecer sus ideas personales. Y contra eso es que Abel protestó y le dijo a Caín que eso era una deslealtad de parte de él para con el Dios del cielo. Y al decirle eso, ahí fue que empezó a nacer el odio que Caín tenía para con su hermano. Oh, mis amados, la historia se repite. La historia se vuelve a repetir. Y saben una cosa, hermanos, escúchame bien lo que les voy a decir. La mayoría, pero la mayoría de los cristianos son como los fumadores. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, hermano? La mayoría de los cristianos son como los fumadores. ¿Sabes? Te voy a explicar por qué. Porque el fumador es un desubicado social. El fumador te tira el humo de lo que está fumando en su cara y a él no le preocupa nada. Pero si tú le reprochas por su pecado, tú eres el culpable y no él. Y lo mismo sucede con miles y miles de cristianos. A muchos cristianos se les reprende por su pecado y el culpable no es el que pecó, sino el que le reprendió. Ese es el culpable. A mí me ha pasado con muchísimos hermanos. Se le reprende por algo mal que está haciendo, pero el culpable soy yo. Y eso es realmente impresionante, mi estimado hermano. Por eso es que le estoy diciendo que hay miles, pero miles de cristianos y adventistas del séptimo día que son como los fumadores. Noten, los fumadores son desubicados. Ellos te están tirando el humo en la cara y no les preocupa. Pero hay de nosotros si le decimos algo o si le reprendemos. Lo mismo están haciendo millones de cristianos. ¿Cuántas damas cristianas se visten como el mundo? Se les reprende. El que le reprendió es el culpable. No es ella que se está vistiendo como una mundana. Qué tremendo lo que estamos diciendo, mis amados. Esa es la pura y perfecta realidad. Ahora, otra pregunta importantísima que vamos a responder es la siguiente. ¿Cuál fue la mentira satánica que Abel destrozó con su vida justa? ¡Qué linda pregunta! Esta es una pregunta preciosa. ¿Sabían ustedes, mis amados, que Abel destrozó en vida? Con su muerte también, pero en vida Abel destrozó, hizo añicos una de las mentiras más terribles que Satanás fabricó para engañar a millones de personas. ¿Sabían eso? Les voy a confirmar lo que les estoy diciendo. Noten lo que encontramos en el libro Patriarcas y Profetas, página 63. Tremenda declaración. Noten lo que dice. Siempre que por la fe un alma renuncie a servir al pecado. Yo te pregunto, ¿Abel renunció al servicio de las tinieblas? ¿Abel renunció al servicio de Satanás y al servicio del pecado? La respuesta es un sí rotundo. Noten, siempre que por la fe un alma renuncie a servir al pecado,
se enciende la ira de Satanás. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Qué dice? Siempre que una persona esté dispuesto a renunciar al pecado, siempre, sin excepción, siempre, en todos los casos, se va a encender la llama de la indignación satánica. Aquí lo dice. Y noten cómo sigue diciendo. La vida justa de Abel. ¿Cómo? ¿Cómo fue la vida de Abel? Una vida justa. Quiere decir que Abel fue fiel a la ley de Dios, fue obediente a la ley de Dios, porque decir vida justa o decir que vivió en armonía con la ley de Dios es lo mismo. Entonces sigue diciendo, la vida justa de Abel desmentía el aserto de Satanás de que es imposible para el hombre guardar la ley de Dios. ¡Qué impresionante, mis amados! Eso quiere decir que en vida, mientras Abel vivía, Abel echó por tierra, Abel destrozó ese asertos de Satanás de que es imposible para el hombre guardar la ley de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios por este tremendo hombre de Dios llamado Abel, y que dio un testimonio extraordinario en contra de una de las mentiras predilectas de su majestad satánica. Oh, mis amados, esto es realmente tremendo. Vamos a buscar un versículo que viene al caso. Noten lo que encontramos en el libro de Salmos. Vamos a buscar el Salmo, vamos a ver si encuentro acá, vamos a buscar el Salmo, a ver, déjenme un poco ver, el Salmo 16, ahora sí, el Salmo 16. Salmo 16, Salmo 19. Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, 7. Noten, hermano, vamos a leer primero el 7 y después pasamos a otros versículos también en este mismo salmo. Vamos a leer primero el 7. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio, noten esa palabrita, es clave. Nos estamos encontrando mucho con esa palabrita, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y ahora viene, hermano, el versículo 11. Noten lo que dice Salmos 19, 11. Este versículo se cumplió en la vida de Abel y se va a cumplir también en la vida de todos aquellos que están representados hoy por los Abeles modernos. Noten lo que dice el versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. Y ahora viene: en guardarlos hay grande galardón. ¡Qué hermoso versículo! Alabado sea el nombre de nuestro Dios por este pasaje tan precioso. Y la última pregunta que vamos a responder es la siguiente: aparte de Caín, ¿quiénes más son responsables de la muerte de Abel?
esta sí que es una pregunta interesante. ¿Saben una cosa? La mayoría de los cristianos creen que el único responsable de la muerte de Abel fue su hermano Caín. Oh, mis amados, sorpréndanse enormemente por lo que les voy a leer a continuación. Noten, les voy a demostrar que aparte de Caín hay otros más que también son responsables por la muerte de Abel. No solamente su hermano de carne, su hermano de sangre. Noten lo que dice, deseado de toda la gente, página 571. Tremenda declaración, mis amados. Esta cita es impresionante. Noten cómo dice: poco comprendían los judíos la terrible responsabilidad, ojo, noten esa palabrita, la terrible responsabilidad que entrañaba el rechazar a Cristo. ¿Cómo? ¿Qué dice? Poco comprendían los judíos la terrible responsabilidad que entrañaba el rechazar a Cristo. Sigue diciendo: desde el tiempo en que fue la primera sangre inocente, cuando fue derramada la primera sangre inocente, lógico que la primera sangre inocente derramada por la mano de un impío fue la de Abel. Sigue diciendo: desde el tiempo en que fue derramada la primera sangre inocente, cuando el justo Abel cayó en manos de Caín, se ha repetido la misma historia. ¡Qué tremendo, mis amados, lo que dice! Y ahora viene: de generación en generación se fue acumulando un terrible castigo para los que rechazan la luz. ¡Qué impresionante, mis amados, lo que dice! ¿Qué dice acá? ¿Quiénes, aparte de Caín, también son responsables por la muerte de Abel? Acá lo dice, hermano, yo no estoy inventando nada. Acá dice que aparte de Caín son responsables de la muerte de Abel todos aquellos que rechazan la luz. ¡Qué impresionante, mis amados, lo que estamos diciendo! Quiere decir que si tú dices ser adventista del séptimo día, pero rechazas la luz de la Reforma Pro Salud, la luz del santuario, la luz de los principios o de las normas cristianas, si tú rechazas las luces preciosas del cielo, tú también, al igual que Caín, eres responsable por la muerte del justo Abel. Qué impresionante lo que estamos diciendo, mis amados. Ahora, noten cómo termina diciendo: al rechazar al Salvador, noten, al rechazar a Cristo, se estaban haciendo responsables de la sangre de todos los justos muertos, desde Abel hasta Cristo. ¡Qué impresionante, mis amados, lo que dice! ¿Qué dice acá? Acá dice que todos aquellos que le rechazaron a Cristo son también responsables de la muerte y del asesinato, no solamente de Abel, sino también de todos los justos que murieron
después de él, porque Abel fue el primero, pero no fue el único. Después de Abel vinieron muchos otros que también fueron asesinados por causa del maestro. Pero lo increíble y lo sorprendente del caso es que todos aquellos que hoy por hoy, y que en la época de Cristo también, todos aquellos que no solamente le rechazaron a Cristo en la época cuando Cristo estuvo en esta tierra, no solamente ellos, sino también todos los que hoy por hoy están rechazando la luz, también son responsables de la muerte de Abel. Y pensar que por años hemos creído que el único responsable de la muerte de Abel era su hermano Caín. No, mi estimado hermano, si tú pensabas así, ya es hora que cambies de pensamiento, porque si tú rechazas la luz del cielo, tú también te haces responsable de la muerte y del crimen que Caín cometió contra su hermano. Oh, mis amados, esto es realmente impresionante. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vamos a ver. Vamos a ver a qué versículo nos lleva esto. Vamos a buscar Mateo. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Lo que recién leímos es justamente un reflejo de lo que también dice Mateo 23, 35. Noten lo que dice Mateo 23, 35. Para que venga sobre vosotros, noten, para que venga sobre vosotros. Esa expresión sobre vosotros es lo mismo que decir ustedes también son responsables. Es lo mismo. Noten, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa. Esa expresión toda la sangre justa equivale a decir todos los justos que murieron después de Abel. De Abel en adelante. Noten, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Noten, ese desde es el comienzo. Desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía, a quien matasteis entre el templo y el altar. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Realmente es impresionante esto que estamos diciendo. Ahora, mis amados, estamos llegando al final de este estudio y no podemos dejar de tener en cuenta las palabras de Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12, mis amados, encontramos una expresión hermosa que encaja y calza perfectamente con el tema de hoy. Noten lo que dice Hebreos capítulo 12, y con este pasaje vamos a ir cerrando. Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 24. Qué hermosura lo que vamos a leer a continuación. Noten lo que dice. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos,
a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y ahora viene, versículo 24. ¡Qué hermosura lo que vamos a leer a continuación! Noten lo que dice. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y noten lo que viene a continuación. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¡Qué tremendo, mis amados! Este versículo es una preciosura. Quiere decir, dicho de otra manera, la sangre de Cristo, siendo rociada, habla mejor que la de Abel. ¿Por qué? Porque fue Cristo el que nos salvó y no Abel. Abel dio testimonio de la persona maravillosa de Jesús. Oh, mis amados, qué tremendo el tema que hemos podido tratar en esta hora. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Créanme que me he gozado muchísimo al compartir con ustedes un mensaje tan pero tan especial como el que hoy hemos estudiado. Que Dios te bendiga mucho. Y déjame decirte que estamos a tus órdenes. Si quieres comunicarte con nosotros, entra en nuestro canal en Google. Nuestro ministerio se llama Ministerio Una Voz que Clama en el Desierto Hugo Tapiolas. Ahí vas a encontrar 86 temas que ya subimos para tu deleite y para tu crecimiento espiritual. Si quieres escribirnos por vía correo electrónico, también lo puedes hacer. Mi correo electrónico es hugotapiolas@outlook.com. Ahí también, por ese medio, también puedes comunicarte con nosotros. Por lo tanto, mi estimado hermano, que Dios te bendiga y que este mensaje pueda realmente ser de ayuda y crecimiento espiritual para todos y cada uno de nosotros. Vamos a orar para cerrar nuestra programación y al mismo tiempo pedirle al Dios del cielo para que pueda escribir con letras de fuego este tema en nuestros corazones. Vamos a orar para terminar nuestra programación. Amoroso Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti porque queremos darte gracias. Muchísimas gracias por el privilegio de conocerte. Gracias por las oportunidades que tenemos de acercarnos a ti, de entender y comprender tus designios, tu voluntad y tus planes. Gracias, Señor, por el tema que hemos podido tratar y estudiar hoy. Hoy hemos tratado un tema demasiado tremendo. Ojalá que el Espíritu Santo pueda grabar en nuestras mentes, pueda escribir en las tablas de nuestros corazones una verdad tan tremenda como la que hoy hemos estudiado por medio de tu palabra. Oh Señor, bendice a todos los hermanos y hermanas que en diferentes lugares están uniéndose a nosotros y disfrutando también de los mensajes que semana tras semana estamos compartiendo con tantas personas. Oh Padre amoroso, derrama sobre nosotros las más ricas bendiciones del cielo. Apresura los acontecimientos finales, que muy pronto podamos verle al Rey en su hermosura. Gracias por escucharnos y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.